Shema Israel Vamos a pasar nuestra clase de este día. Aún seguimos teniendo algo de frío, pero bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de la carta a los Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Vamos a concluir hoy el capítulo 2 de la carta a los Corintios. La primera epístola que escribe Pablo a nuestros hermanos en Corinto dice de la siguiente manera, hermanos. Capítulo 2, versículo 14 hasta concluir el capítulo 2. Dice de la siguiente manera, hermanos, la palabra de nuestro Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, hermanos, ahora en esta cierre del capítulo 2, antes de que el apóstol Pablo en el capítulo 3 una vez más haga hincapié en la división, hermanos. El tema importante y central del capítulo 3 será la división por el problema que hubo en el capítulo 1. Pero el apóstol Pablo, hermanos, comienza a dar introducción o comienza a darle hincapié, hermanos, a la forma en la que les va a hablar a nuestros hermanos en Corinto en el capítulo 3. En el verso 14, hermanos, del capítulo 2, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y hermanos, pues en este momento necesitamos entender, hermanos, lo siguiente. Voy a poner aquí, ¿verdad? Lo que la palabra de nuestro Dios dice referente al hombre natural. Y dijo aquel, ¿verdad? Si fuera un combate versus el hombre espiritual. Aquí tenemos, hermanos, una división y dos tipos de personalidades que el apóstol Pablo nos hace hincapié en lo que dice las Sagradas Escrituras. En el verso 14 y 15, hermanos, nos habla acerca de estas personalidades, dos tipos de personalidades. Pero usted se ha de preguntar, hermano, bueno, pero ¿quién es ese hombre, verdad? ¿Quién es el hombre natural? Los que no han creído en Cristo, muy bien. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Necesitamos entender esto porque la epístola, en especial el capítulo 2, está siendo dirigida a cristianos, hermanos. A cristianos. Jamás las epístolas fueron enviadas a personas del mundo. Jamás. La epístola a los Corintios ha sido enviada de parte de Pablo, hermanos, para contrarrestar, hermanos, para exhortar un gran problema que existía en la iglesia, que era, hermanos, la división. Entre ellos, la sobreexaltación de algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos filósofos, hermanos, algunos grandes pensadores en Corinto estaban por ahí, hermanos, tratando de convencer a la gente en Corinto, porque todo Corinto, hermanos, estaba lleno de gente supuestamente sabia. Y es donde nos hacemos la pregunta. Entonces, bueno, hay el hombre natural, pero también el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? La palabra natural, hermanos, aquí, esta palabrita, la palabra natural en el idioma original
la encontramos, hermanos, en el griego como psujikos, con PS, psujikos, ¿verdad? Y esta palabra griega, hermanos, quiere dar a entender que es una persona material. ¿Cómo que una persona material? Una persona, hermanos, material. Una persona lo contrario a la espiritual, que no es espiritual. Inmediatamente, hermanos, nos vamos nosotros con la finta de que se refiere a una persona que no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero fíjese bien, recuerde, la carta es enviada a cristianos. Y el contexto, que viene a ser el capítulo 3, fíjese lo que dice. Vamos al capítulo 3, hermanos, que vamos a estudiar más adelante, verso 1. Fíjese lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a qué. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo? Es donde tenemos que utilizar la hermenéutica, hermanos, para entender, para comprender quién es ese hombre natural. Otra vez, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Ah, caray. Entonces los hermanos en Corinto, ¿qué eran? ¿Eran o no eran espirituales? Dice Pablo, sino que les tengo que hablar como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, según el contexto, hermanos, del capítulo 2, verso 14, que es el capítulo 3, verso 1, ¿quién es ese hombre natural? ¿Quién es ese hombre natural? ¿Habrá acaso entre la iglesia del Señor hermanos que no son espirituales? Pues me imagino que sí, porque dice aquí, déjame ver. Dice, se refiere a los... No, el hombre anímico, o sea, el natural, es en su constitución interior no tiene la capacidad de percibir lo espiritual. Por consiguiente, no puede conocer las cosas espirituales. Entonces, ¿quién es el hombre natural? Hay algunas versiones que traducen el hombre natural como la persona que no tiene el Espíritu de Dios, como la persona que es del mundo. Pero vuelvo a repetirle, Pablo dijo en el capítulo 3, verso 1, que no les puede hablar como espirituales a los hermanos en Corinto, que les tiene que hablar como a carnales. Entonces, ¿habrá hermanos en la iglesia, hermanos, que no son espirituales? ¿Qué piensa usted? Sí. Claro, hermanos, porque aún más adelante en la escritura, cuando va a haber algún problema, cuando hay alguna dificultad, en la escritura se escribe que acaso no hay de entre vosotros hombres espirituales. Cuando hay alguna disensión, hermanos, algún problema, entonces, como hay hombres espirituales, también hay hombres naturales que aunque tengan el Espíritu de Dios, porque lo recibieron cuando fueron bautizados, no lo han ejercitado, hermanos, no lo han ejercitado, y por tales son hombres materiales y no espirituales. Y hoy, fíjese, hermano, hoy, en el siglo XXI, en el año 2018, existen cientos de hombres y mujeres que son naturales dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? No se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué no se dejan guiar por el Espíritu Santo? Porque no se quieren comprometer. Porque no quieren compromiso. Y el compromiso es una responsabilidad. Hablar de responsabilidad, hermanos, a nadie nos gustan las responsabilidades, pero no nos hemos comprometido con el hombre, sino con Dios. Amén. Nos hemos comprometido con Dios, hermanos. Entonces, ese hombre natural, hermanos, es el hombre no espiritual. Cuando hablo de hombre, hermanos, es el término general para hombre y mujer, ¿verdad?
Y ese hombre, hermanos, que aún está dentro de la iglesia, que pertenece al cuerpo de Cristo, vive bajo ¿qué, hermanos? Bajo sus propios instintos naturales. Vive bajo sus propios instintos naturales. Y a veces hasta piensa tal hombre, hermanos, que no tiene necesidad de que alguien más le extienda la mano. No tiene necesidad. Aquí por favor, dice que es un hombre anímico, o sea que no está ejerciendo, como dijo usted, el Espíritu Santo. Exactamente, hermano. No está ejercitando el cristianismo. El cristianismo en acción. O sea, no se está alimentando, es un hombre anímico. Y no solo que no se alimenta, sino que también no se ejercita, hermano. Porque el que se alimenta, la persona que come, pues si no quema las calorías que ha adquirido, pues va a engordar, hermano, y se va a poner bien gordote, ¿verdad? Y ese hombre algún día va a morir. Así, hermanos, por una enfermedad. Bueno, el hombre natural vive bajo sus propios instintos naturales. No es movido por Dios, hermanos, porque no permite que Dios lo mueva. No es, hermanos, no es una persona a la cual tenga una conexión en lo absoluto con nuestro Dios. Miren lo que dice la carta de Judas respecto a esto. Vamos a la carta de Judas. Recuerde que esta carta, siendo tan pequeña, no tiene más que versículos. En el versículo 19 vamos a ver lo que nos dice, hermanos, la carta de Judas. No es el apóstol, hermanos, es el hermano del Señor el que escribe. Judas, verso 19. Dice la escritura: estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ciertamente, hermanos, ciertamente el hombre que vive bajo sus propios instintos, el hombre natural, es parecido al hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Porque que aunque lo ha recibido, porque aunque en el momento en el que fue bautizado para el perdón de sus pecados, según Hechos 2:38, hermanos, y fue dotado de parte de nuestro Dios con su Espíritu, aún así, por eso Pablo les dice: yo no les puedo hablar como espirituales, sino les tengo que hablar como carnales. ¿Por qué? Porque pareciese ser que en ellos, hermanos, estaban viviendo bajo ¿qué? Bajo la sensualidad. No estoy hablando de Judas no habla de la sensualidad, hermanos, en sí, el coqueteo de una persona a otra, sino que el divisionista, hermanos, lo que hace es coquetear con otra congregación o con otro miembro de la iglesia para llevárselo. Eso es lo que dice Judas en el verso 19, le coquetea. Y estos hombres, hermanos, son movidos no por Dios, sino bajo sus instintos naturales. Y sabe una cosa, hermano, ¿cuáles son los instintos naturales? Hermano, hace frío. El instinto natural es que busquemos ¿qué? Resguardarnos del frío. Y es por tal que como allá adelante existe otra congregación, la congregación tiene clima, hermanos. Y nomás le pican un botón, mire, pues todo bien rico, ¿verdad? Hasta se quitan la chamarra. ¿Por qué? Porque hay clima. El instinto natural del hombre es: oye, hermano, ¿por qué te vas a mover de la congregación? ¿Por qué te vas a llevar a los miembros de esta congregación? Es que aquí no hay amor. Y allá sí hay amor. ¿Cuál es el instinto natural, hermanos? El amor. El instinto de Dios sería: no hay amor, ¿qué tengo que hacer? Empezar a ¿qué? A que fluya el amor. ¿Pero quién va a empezar? Yo que he visto que no hay amor, yo voy a iniciar, hermanos, a que en la congregación en la que yo soy miembro fluya el amor. No hay clima. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a traer uno, hermanos, para que se sienta el calor. Eso es el hombre espiritual. Pero el hombre natural se mueve por sus instintos. Hermanos, yo ya me voy, porque aquí es una congregación chiquita. Yo ya me voy, porque siempre el detalle es porque el hermano me cerró el ojo.
Esto es de lo que Pablo está hablando, hermanos, en el versículo 14 en adelante. El hombre natural, hermanos, se deja mover por los instintos. Y sabe una cosa, hay versiones. Hay unas versiones que a este hombre natural lo llaman el hombre animal, hermanos. Ándale. ¿Por qué? Porque el perro, el gato, los animales viven, hermanos, ¿bajo qué? Bajo los instintos de su naturaleza. Por ejemplo, hoy nace un perrito, hermanos, de mamá. Nos válgame ver la redundancia. Bueno, pero no solo nació un perrito, sino también varios perritos, machos y hembras. Y cuando crecen esos perritos, hermanos, usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que este perro se aparee con la perrita esta si son hermanos? ¿Por qué lo hicieron? Porque ese es su instinto natural. Oye, pero el perro tan mansito que se veía y mordió a una persona. ¿Por qué mordiste? Hasta luego a veces lo regaña uno, no andes mordiendo. El instinto natural del perro, ¿cuál es? Morder. El instinto natural del hombre es pensar, hermanos, que podemos mutilar el cuerpo de Cristo por lo que a lo que a mí me parezca. Que podemos mutilar el cuerpo de Cristo, hermanos. Que podemos cortar el cuerpo de Cristo por sentirme cómodo yo. No podemos, hermanos, cortar el cuerpo de Cristo por sentirme cómodo yo. El instinto del hombre espiritual no es natural, hermanos. El instinto del hombre espiritual es hacer las cosas conforme nuestro Dios. Amén. Hacer las cosas según Dios. Según Dios, hermanos, no según el hombre. Y cuando yo estoy en una congregación, fíjese lo que le voy a decir, hermano. Ponga atención a esto. Si yo estoy en una congregación problemática, si yo estoy en una congregación chismosa, hermano, estoy hablando de una congregación que existió y que tuvo problemas doctrinales y que tuvo problemas sexuales. ¿Cuál es esa? Esta que estamos estudiando. La iglesia que estaba en Corinto. ¿Qué tengo que hacer? Hermanos, yo ya me voy. No, allá quédense. No, Señor. El instinto del hombre espiritual es: me voy a quedar y voy a luchar, voy a combatir, hermanos, y voy a derrumbar todas esas barreras para que esta congregación, si no hay amor, que fluya el amor. Pero va a depender de mí, no de los demás, porque yo soy el que voy a empezar a hacer, hermanos, que el amor fluya entre nosotros como cristianos. Si hay algún problema, hermanos, de chismerío, lo que sea, como lo había en la iglesia en Corinto, de división, bueno, yo no me voy a ir por tal. Yo lo que voy a hacer es orar a mi Dios y hacer, hermanos, que mi Dios, a través de la forma espiritual, me dé la capacidad elemental, hermanos, para poder atender dicho problema. Porque es más fácil decir, dicen los dichos, ¿verdad? Más vale que digan, aquí corrió, que en lugar que digan que aquí quedó. No, hermano, mejor adiós. No, hermanos, eso delante de Dios no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa delante de nuestro Dios. Bien, en el libro del profeta Isaías, hermanos, Isaías capítulo 55, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, referente a lo que estamos nosotros en esta hora tratando. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Dice así: por cárcel. Yo estoy leyendo 53, perdón. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. ¿Qué da a entender, hermanos, el profeta Isaías en esto? ¿Qué da a entender? El hombre natural dice, yo soportar esto, hermano, soportar el frío, soportar esas bancas duras, soportar al hermano, soportar las predicaciones. No, yo no voy a soportar nada. Eso dice el hombre natural, hermano. Aún, fíjese lo que le voy a decir. Yo soportar las críticas, ni en mi casa, hermanos. Yo soportar humillaciones, ni en mi casa. Vámonos. Pero el hombre espiritual, según Isaías, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque los cielos son más altos que la tierra. Así son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, hermanos, metidos en el corazón del espiritual es, hay humillaciones, hay críticas, hay calor, hay frío. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Eso es lo que dice el hombre espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿No vamos a soportar tales cosas? ¿No lo dijo Cristo, hermanos, que el que siguiera sus pisadas será vituperado? ¿Va a ser calumniado? Pero a la hora de la práctica, hermanos, de lo que Cristo nos dijo, digo, yo no soporto nada de eso, hermanos. Yo no soporto ser miembro de una congregación pequeña. Yo quiero ser miembro de una congregación de 2,000 miembros. 2,000. Porque quiero ser popular. Porque quiero ser alguien sobresaliente. No necesitas, hermanos, que existan millones de hombres. No necesitamos ser populares entre los hombres. Mientras estemos bien delante de nuestro Dios, con eso basta. Ciertamente, hermanos, el hombre natural siempre, hermanos, es egoísta. Piensa en él, solamente en él, y dice, yo me llevo a mi familia. El hombre espiritual, hermanos, el hombre espiritual no piensa solamente en él, sino piensa cuánto va a afectar la congregación, aunque él no sea el problema. El hombre espiritual medita que aunque él no sea parte del problema, se hace parte del problema para la solución. Y el hombre espiritual espera que después de que se arregle ese problema, venga otro problema. Porque de problemas siempre vamos a estar llenos. Así que, amados hermanos, el hombre natural piensa según su voluntad. El hombre espiritual piensa y actúa según la voluntad de nuestro Dios. El hombre es movido bajo sus propios instintos, lo hemos dicho, hermanos. El hombre natural come. ¿Acaso nosotros tampoco comemos? El hombre natural duerme, busca el placer y lucha por alcanzar grandes privilegios. Pero mire, fíjese lo que acabo de decir. El hombre natural, ¿qué hace? Come. Este también. Pero el hombre natural, hermanos, ya cuando está terminando de comer, se acuerda que tenía que darle gracias a Dios. Bueno, ya ni modo, hermanos, que llevaba prisa. Todo anda en las carreras. Y hay hombres, y me ha tocado verlos, hermanos, que a veces en la mañana oran por toda la comida del día, hermanos, y ya. En todo el día no se acuerdan de orar a Dios. Hasta en la noche. ¿Y acaso? ¿Por qué? Porque he dicho, el hombre natural también duerme. Pero como está tratando de luchar, de alcanzar, hermanos, grandes metas, grandes privilegios, porque quiero una casa enorme, porque quiero un carro bonito, hermanos, y me voy a endrogar para sacarlo. Y tengo que trabajar tanto, hermanos, tanto, que voy a llegar a la casa y el hombre natural se olvida, hermanos, cuando llega a la casa, entra al baño, se da una ducha, entra a la cama y a roncar, león, dijo aquel, ¿verdad? Oye, esto ya ni siquiera hace la oración en la noche. El hombre natural rompe su comunicación con Dios. Busca placer. Es bueno buscar los placeres, hermanos, claro. No estoy hablando de los sexuales solamente, hermano. Es como decir, apagan el espíritu. Sí, se va apagando. Por eso, hermanos,
no es tan correcto decir que este hombre natural simplemente se refiere, ¿verdad?, al hombre del mundo. No, el hombre natural ya está extinguiendo. Ya agarró el extinguidor y le echó, hermanos, al Espíritu de Dios. Pero el hombre natural aún está dentro de la iglesia. Y viene a hacer estragos, hermanos. Porque ese corazón Satanás lo ha ganado una vez más. ¿Es bueno buscar los placeres? Claro, ¿acaso no nos da placer salir con nuestras familias, hermanos, por ahí a algún lugar? ¿Acaso no nos da placer que nuestros hijos nos lleguen con calificaciones excelentes? Sí, pero el hombre natural, hermanos, esos placeres son los siguientes: gracias a mí son lo que son. Mi hijo ahora es abogado, gracias a mi esfuerzo. No, hermanos, gracias a que el muchacho le echó los kilos, ¿verdad? Y gracias a Dios, que fue el que puso los medios, el que le dio la inteligencia a este niño para que él saliera adelante desde primaria hasta que llegase a su licenciatura o hasta su doctorado o maestría. No nosotros. Hay padres, hermanos, ojalá y nosotros no seamos de esos. Hay padres que tienen en su mente lo siguiente. Dijo aquel: vas a agarrar monte. No solamente es una ilustración. Hay padres que tenemos o tienen en mente, hermanos, decirle a los hijos: mijo, usted es una inversión. ¿Qué? Usted es una inversión, porque yo voy a invertir en ti. Y el día de mañana, cuando tú seas un abogado, cuando seas ingeniero, arquitecto, lo que sea, tú, mira, nos vas a dar dinero a tu mamá y a mí. No, señor. Nuestros hijos, hermanos, sí son una buena inversión, pero en esa inversión no estamos esperando, hermanos, capitalizar para que el día de mañana recibamos algo. Gloria a Dios que nos dé, hermanos, los fondos necesarios para que nuestros hijos estudien, para que nuestros hijos se nutran, para que nuestros hijos tengan un buen techo, ¿verdad? Pero todo siempre va a ser gracias a Dios. Amén. El hombre natural comienza a decir: no, Señor, gracias a mis desvelos. Pero digo yo, el hijo noble, el hijo amoroso con sus padres, que sea hijo, si recibe algo, le da a los padres. Claro, hermano, claro, pero nosotros como padres no vamos a... Hijo, usted va a estudiar para que me mantenga mañana. No, señor. Si el hijo es bien instruido, automáticamente el hijo va a llegar agradecido con el padre y con la madre y les va. Pero nunca vamos a esperar, hermanos, recibir nada a cambio. Ahora, el hombre natural sí espera recibir algo a cambio. Te di, ahora me das. Te cumplí, ahora me cumples. El hombre natural, hermanos, fíjese bien, dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? No percibe, no nota, no mira las cosas que son, ¿qué? Del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para él son locura. Ándale, hermano. Porque para él son locura. Para él es insensatez. ¿Cómo es posible? No, oiga, hermano, por favor, reúnase. No, esto es mucho fanatismo, hermano. No, yo nomás hay que pueda. Y dice, y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. El hombre natural no acepta, hermanos. El hombre natural no tolera lo espiritual. No lo tolera. Ahora, también podemos interpretarlo, ¿verdad? Porque aunque el texto y el contexto es cristiano, también podemos decir que el hombre natural, hermanos, en su esplendidez, puede ser el hombre de afuera, pero no es una buena interpretación. Solamente podemos ilustrarlo, ¿verdad? Pero recuerde, la primera parte de instrucción o de meditar en lo que estamos estudiando es el cristiano, el Hijo de Dios, porque es dirigida la carta a los Corintios, hermanos, a hermanos en Cristo. Hay hermanos que lamentablemente, hermanos, ya no toleran lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando se habla del tema del pecado, cuando se habla del tema del perdón y muchas cosas más, pues son espirituales, como la culpa,
la redención, la salvación, la justificación y la vida eterna y todos esos temas que son espirituales, hay ocasiones que el cristiano, cuando se habla del perdón, dice: bueno, yo perdono. Pero dijo la canción. ¿Cómo que la canción? Sí, hermano, yo perdono, pero nunca olvido. Y hay hermanos que se han atrevido a decir: hermano, es que nosotros no podemos ser como Dios. Nosotros no podemos olvidar. Caray, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de acciones, cambio de mente y vida. Y el perdón es, ¿qué es el perdón? Borrón y... Entonces, ¿por qué podemos a veces decir: hermano, yo puedo perdonar, pero nunca? ¿Cómo? ¿Sí? Y a veces, hermanos, en temas difíciles, por ejemplo, una infidelidad. Dijo un hermano: ¿usted perdonaría una infidelidad? El hombre natural, no. Pero el hombre espiritual, sí. Nada, hermano, usted lo dice porque nunca ha pasado en eso. Él me lo han dicho, hermano, me lo han dicho. Es fácil decirlo. Bueno, es porque realmente seguimos siendo hombres naturales. ¿Perdonaríamos, hermanos, a una persona que te ha hecho la vida imposible? No, hermano. Fíjese, tenga cuidado a veces con las respuestas que damos. Porque Cristo dijo: amen. ¿A quiénes? A sus enemigos. Y oren. Amen. ¿A quiénes? A quienes te han hecho la vida imposible, hermanos. Hay que amarlos. Oh. No, pues está bien difícil. No es difícil. El detalle es que el egoísmo, hermanos, el detalle es que todo eso que está en el corazón aún no lo hemos podido sacar de nosotros. Entonces, el hombre natural no acepta, no tolera lo espiritual. Hablar del pecado, no, hermano, no, ya. Hablar del pecado es, ya. Y hay hermanos que a veces no podemos comprender. ¿Qué es posible? ¿Cómo es posible esto? A ver. Se supone que cuando somos bautizados, dice la Escritura, recibimos el perdón de los pecados, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, muy bien. Pero entonces, ¿por qué decir que seguimos pecando? No es algo lógico. No es lógico que sigamos pecando. No, fíjese bien, hermano. Es que no es que sigamos pecando. No practicamos el pecado. Pero seguimos viviendo en un cuerpo, hermanos, porque no ha sido transformado inmortal. No practicamos el pecado. La primera carta de Juan, si usted lo quiere leer, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: hijitos míos, estas cosas, ¿cuáles cosas? La carta, hermanos, que escribe Juan, os escribo, para que no, ¿qué, hermanos? No pequéis. Y luego dice: y si alguno hubiese pecado, ¿a quién tenemos? aquí como abogado. Abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos, hermanos, que cuando decir pecar, bueno, entonces ¿para qué me bautizo si de antemano voy a seguir pecando? No vamos a vivir en pecado, ni vamos a practicar el pecado. Una cosa es vivir y practicar el pecado, hermanos, y otra cosa es, fíjese bien, y otra cosa es de una manera involuntaria. ¿Cómo que involuntaria? Sí, de una manera a veces hasta inconsciente, hermanos, porque seguimos a veces hasta pecando en nuestro pensamiento. Pero esos pensamientos ya son involuntarios, hermanos. Los sueños son involuntarios. Nuestras acciones pueden ser involuntarias. Yo siempre les he puesto como ejemplo, ¿verdad? Llega el del abono y toca la puerta y tú le dices al niño: no, dile que no estoy. Es una mentira, hermanos. Y la mentira es pecado. Entonces, el practicar el pecado es realmente que tú sabes que está mal lo que estás haciendo, pero no importa, como quiera lo haces. Ejemplo, la persona que es drogadicta o alcohólica, hermanos, sabe que está haciendo mal. Sabe que está haciendo mal.
Pero no importa, hermanos, no le importa, porque Él quiere seguir haciendo, Él quiere. Nosotros, hermanos, ya no practicamos el pecado. De una manera involuntaria sigue llegando a nuestras vidas. ¿Cuándo va a ser el día en el que de plano ya no vamos a pecar en lo absoluto, hermanos, en nada? Cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando Cristo venga, hermanos, por la iglesia, cuando seamos llevados en gloria con Cristo. En ese instante, hermanos, no habrá en lo absoluto el pecado ya, porque nada habrá de entrar en el cielo que tenga mancha alguna. Es por eso que la carta dice, hermanos, abogado tenemos. Bueno, el Espíritu de Dios me va a redarguir. Oye, qué bárbaro, ya bueno, ya ni modo, ya le dije una mentira. El Espíritu de Dios te redarguye. Y en la noche tú te arrepientes, o en el momento, hermano, le pides perdón a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que no tengo que andar haciendo ya esto, pero el arrepentimiento es cambiar. Bueno, el hombre natural, hermanos, no tolera hablar del pecado, no tolera hablar del perdón, no tolera hablar de la redención y de la salvación, y mucho menos de la justificación, vida eterna. ¿Cómo es eso? No. No puedo creer que exista vida eterna después de la muerte. Una persona común, hermanos, de allá afuera, una persona que no es cristiana, dice, hermanos, que no importa, vamos a darle vuelo a la hilacha, hermanos. El mundo se hizo para disfrutarlo. Y además de cuando tú te mueras, vamos a hacer algo, hermanos. Antes de que te mueras, de verdad, cuando estés en la agonía, te vamos a dar los santos óleos y ya tienes la entrada al cielo. Y si mueres sin los santos óleos, no te preocupes. Vamos a hacer actividades, ¿verdad?, espirituales, en las cuales Dios te dé la entrada al cielo. Eso no existe, hermano. No existe en lo absoluto. El hombre natural no tolera las cosas espirituales. ¿Como qué, hermanos? La disciplina es algo espiritual. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 13, porque el que Dios ama, disciplina y nos azota, hermanos, con vara. Pero el hombre natural dice, yo voy a ir a ese lugar para que me estén regañando. Hombre, yo que voy a andar yendo. Y por eso, hermanos, por eso muchos se retiran del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para concluir, el verso 14 dice, han de discernir espiritualmente las cosas espirituales. ¿Qué significa la palabra discernir? Discernir. Porque aquí venimos a discernir, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué significa? Como estudiarla, examinarla. Muy bien, exacto, ¿verdad? La palabra discernir viene del término griego anarquino. Alimentar, ¿verdad? Es una palabra, hermanos, utilizada en cierta manera por los poderes judiciales de aquel entonces. Los de hoy ya no, ¿verdad? ¿Qué es? Interrogar, investigar, estudiar. Y en eso que estamos haciendo nos estamos alimentando nuestros espíritus. A ver, vamos a hablar del tema del pecado. A ver, hermano, explíqueme eso del pecado. A ver, ¿cómo entró el pecado? Es que yo desde niño sabía que el pecado original, que bla, 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 que el niño nace con pecado, que de Adán y Eva. No, señor. Miren lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, ¿verdad?, que el Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre tampoco lleva el pecado del Hijo. Dice la Escritura que el alma que peca, esa morirá. Yo no voy a dar cuentas por los pecados de mi Padre, ni tampoco mi Padre va a dar cuentas por mis pecados, sino que cada uno en lo particular dará cuentas de sus pecados. Pero ¿qué hacemos? Interrogamos la Escritura, hermanos. Interrogamos e investigamos la Escritura. Interrogar es preguntar. Caray, a ver, vamos a hablar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es que yo sabía que el purgatorio, no existe la palabra purgatorio en la Biblia, hermanos. No está. Caray, ¿cómo que? Bueno, pues vamos a investigar. Eso es discernir lo espiritual. ¿Con qué? Y este libro es el espiritual, hermanos. Las Sagradas Escrituras. Versículo 15, porque el tiempo se agota, hermanos. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, déjenme decir, hermanos, que el versículo 15 es un versículo muy mal interpretado entre los grupos religiosos. Los grupos religiosos, hermanos, según este texto, tienen la autorización de parte de Dios para llegar a juzgar tu vida.
No sé si les ha pasado, hermanos, pero hay gente religiosa que ha llegado al hogar de usted y le hacen preguntas personales. O mira la casa, ¿verdad? Hasta usted les abre la puerta y ahí está uno checando toda la casa a ver si tiene una imagen. Y no le preguntan a usted, ¿verdad? Su vida pasada. Oye, espérate, pues tú quién eres. Es que tenemos derecho de juzgar. Mire lo que dice ahí. Mire, dice, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas. Así que podemos juzgar al hombre. Espéreme. Hay que entender, hermanos, las palabras. Hay que comprender. Para eso hemos venido aquí, ¿verdad? Para estudiar, para investigar, para discernir, para indagar. Realmente la Escritura nos autoriza, hermanos, a hacer tal cosa, juzgar a la persona. ¿Puedo yo juzgar a la gente? Sí, hermano, porque ahí dice, no, espéreme. La Biblia no puede ser simplemente interpretada de una forma literal. No nos vamos a ir todo a lo literal. ¿Qué quiso dar a entender Pablo, hermanos, al momento de que dijo que el hombre espiritual juzga todas las cosas? La palabra juzgar que Casidoro de Reina utilizó, hermanos, en el griego, es la misma palabra utilizada para discernir, la palabra anacrino. Es la misma palabra. Es por eso, hermanos, que al menos yo siempre he invitado a los predicadores y a quienes enseñamos la palabra de Dios de una manera más fuerte, ¿verdad? Que estudiemos un poquito los idiomas originales para que podamos entender a lo que se refiere. Tanto la palabra juzgar del verso 15 como la palabra discernir del verso 14 son las mismas, hermanos, anacrino. Así que el hombre espiritual, fíjese bien, puede indagar, puede investigar, ¿qué? Todas las cosas. Por ejemplo, les he dicho, hermanos, el tema de los fantasmas anda muy sonado en Real de Palmas. ¿Cómo que anda muy? Sí, hermanos, que anda la Llorona. Digo, oye, pues es mamalucha, ¿no? La que anda llorando ahí por los precios bien altos. Que anda la Llorona y que a las 2:30, entre las 2:30 de la mañana y las 3 de la mañana se oye la Llorona, hermanos. La Llorona. Ándale. Bueno, el hombre que es espiritual puede investigar estas cosas. ¿Dónde, hermanos? ¿A dónde vamos a ir a investigar? Oh, hermano, vamos a comprar libros de ocultismo y libros de quién sabe qué, y vamos a ir con el ese Maussan y quién sabe quién y qué. ¿Dónde el hombre espiritual? ¿Dónde va a investigar? En las Sagradas Escrituras, hermanos. Oh, hermanos, que fíjense que aquí se aparece un niño. Siempre se aparecen niños, ¿verdad? En las escuelas dicen que todas las escuelas eran panteones. Todas, hermano. O es que aquí se aparece un niño porque era un panteón. Todas. Y luego hasta una señora puso en Facebook, ¿verdad? Hablando de la Llorona. ¡Ay! Cuando la vi la Llorona me puse a rezar que nos protegiera. ¿Qué? Dice Cristo, no temas a quién, al que puede matar el cuerpo. No temas al que puede quitarte la vida, en pocas palabras. Teme a quién, al que puede lanzar tu alma. ¿Dónde? Al Hades. Oye, hermano, pero entonces esos fantasmas, ¿qué? No son personas. Porque cuando investigas, cuando indagas, dice la Escritura que la persona que muere, según Eclesiastés, nada sabe. Los que están allá, hermanos, en el Hades, no pueden venir para acá. Y nosotros, que estamos aquí en la tierra, no podemos ir para allá. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Oh, hermanos, que es algo sobrenatural. ¿Y te hará daño? No. Al hombre espiritual, hermanos, todo lo puede investigar. Todos los temas aquí están. ¿Por qué estaban todos los temas en la Biblia, hermanos? ¿Por qué? Hablando acerca de la ciencia, de la química, de la biología, hablando acerca de la tecnología. ¿Por qué? Todos los temas aquí están. Porque Dios es el creador de todo. Y su manual es las Sagradas Escrituras.
Cuando encuentre, al menos en este texto, la palabra juzgar, usted, hermano, no puede ponerse, no puede, ni yo podemos usurpar la labor del juez. No podemos, hermanos. Sino que cuando dice aquí, el espiritual juzga todas las cosas, el espiritual investiga, indaga. Así que, hermanos, si usted es espiritual, necesita indagar, necesita investigar, necesita preguntar, necesita interrogar la escritura. A ver, yo tengo una duda aquí. ¿Qué pasa con el tema del matrimonio? ¿Qué pasa con el tema de los hijos? ¿Qué pasa? Todos los temas, la respuesta está en la biblioteca de Dios, hermanos. Las sagradas escrituras. Pero hay que indagar, hay que investigar para conocer la verdad. Ahora bien, necesitamos discernir. Quienes poseemos el Espíritu de Dios, hermanos, todo lo examinamos. Quienes poseemos el Espíritu de Dios, todo lo examinamos. ¿Bajo qué, hermanos? Bajo la fuente principal, que es nuestro Dios. Mire lo que dice la Escritura. Vamos allá, hermanos, a lo que dice la carta del apóstol Juan una vez más. Ahorita estábamos por aquellos lugares. Vamos al capítulo 2. Fíjese bien. Fíjese bien lo que dice, hermanos. A la persona espiritual que le gusta indagar, investigar, hermanos, no hay tema difícil alguno. Que aunque la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que el Pablo escribió cosas difíciles de entender. Dice difíciles de entender, no imposibles. Capítulo 2 de la primera carta de Juan, verso 20. Pero vosotros, acuérdese, hermano, cuando tiene la aplicación vosotros, se refiere a todos nosotros. Cuando dice nosotros, se refiere a los apóstoles. Pero vosotros tenéis que, hermanos, ¿de quién? Esa unción no es que alguien vino y te roció aceite en la cabeza, hermanos. La unción es el derramamiento del Espíritu Santo en ti. Así que todos los espirituales, todos los que hemos recibido, hermanos, el derramamiento del Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué dice? Conocemos todas las cosas. Ah, caray, somos bien sabios, hermano. ¿Sí? Por nosotros, no. Porque nuestro Padre Celestial, ¿qué? Todas las cosas nos las ha revelado. ¿Dónde? En su palabra, hermanos. No es de que, hermanos, ahorita me voy a poner a soñar y voy a soñar. No. Tienes que investigar. Aquí, en su palabra. Quienes hemos sido derramados y quienes hemos obtenido el Espíritu de Dios, todas las cosas las podemos conocer. Pero hay que estudiarlas. Todas, hermanos. Hablando de todos los temas. Y dijo un hermano, ¿hasta de los marcianos? Claro, hasta de los marcianos. Ah, tanto, hermano, sí. La Escritura nos habla de todo, hermanos. Porque Dios todo lo sabe. Él es omnipotente, omnipresente. Y Él es omnipotente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Hermano, en Romanos 8:4 dice, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente, ¿verdad? No andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. El hombre espiritual, claramente, ¿verdad? Así que, amados hermanos, el hombre espiritual, para concluir el verso 15 y terminar el verso 16, porque el tiempo se ha agotado, dice, pero él, ¿quién? El hombre espiritual no es juzgado de nadie. ¿Cómo? Nadie lo llama, hermano. Yo sí los puedo juzgar, dijo el otro, pero ustedes a mí no, espérenme, no está hablando de una crítica o de un juicio. El hombre espiritual no puede ser entendido por el hombre carnal. Eso es a lo que se refiere, hermanos. El hombre carnal no entiende al hombre espiritual. Oye, yo no entiendo eso de que, oye, cada rato se van que a la iglesia y que van que con la iglesia. Oye, que van a la ofrenda, que dan la ofrenda y que comen un pan. Yo no entiendo eso. A eso se refiere, hermanos. El hombre carnal, el hombre natural, no entiende al hombre espiritual. Porque el hombre espiritual aprendió de su Señor. Fíjense lo que le voy a decir. El hombre natural, el hombre espiritual, aprendió de su Señor que si te dan aquí, no, hombre, yo lo voy a dar, no. Aprendió que hay que poner la otra. Que si te piden la vestimenta, dásela toda.
Aprendió de su Señor que si te piden que lleves la carga 1 milla, no la lleves 1, llévala 2. Pero el hombre natural dice, ¿qué? Que te den aquí y ponerla. No, Señor, no, a mí que me dan aquí, yo que le saco las 2 manos, ¿verdad? Eso dice el hombre natural. Yo llevarles, no, hombre, que lo voy a andar llevando, pues si él es mi gato, ándale. Eso es lo que hace el hombre natural. El hombre espiritual aprende de su Señor que todas las injusticias, que todas las cosas en su contra serán juzgadas por Dios. Todo lo dejo a Dios. ¿Cuántas maldades, hermanos, le hicieron a Pablo? ¿Cuántas cosas le hicieron a él? Y dijo, ahí hay un Dios alto y poderoso que todo lo observa, que todo lo está tomando en cuenta. Y es por eso que yo no voy a tomar represalias contra ellos. Pero el hombre natural dice, la hiciste. Esto no se va a quedar así. Siempre oímos esa palabra, me las debes, me las pagas. Cristo dijo, al que hierro mata, a hierro muere. ¿No le dijo eso a Pedro, hermanos? El hombre natural no entiende al hombre espiritual. ¿Cómo te vas a dejar aplanar, ofender por esto? No es posible. Entonces el hombre natural no está viviendo la vida espiritual. No está viviendo la vida espiritual, hermanos. Ya está viviendo como si no tuviera convertido. Pues como si, nada más dijo una vez un hermano, ¿verdad? Se remojó un diablo, salió un diablo remojado nada más. Porque sigue viviendo la vida como si no estuviera bautizado. O en sí, hermano, es la comodidad. La comodidad también, ¿verdad? Porque ciertamente, hermanos, el ser hombre espiritual, nos acatamos a la ordenanza del Señor. Y el hombre natural dice, yo me quedo en la casa. Yo salir a predicarle, no, mire, no, menos ahorita que hace frío, ¿verdad? El hombre natural se pone a la comodidad de él. El hombre espiritual se pone a las ordenanzas de su Señor. Bien, para no hacer más largo esto, hermanos, el verso 16, para concluir el capítulo 2, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Usted conoce la mente de Cristo, hermano? ¿Quién le instruirá? ¿Alguien podrá instruir a Cristo? Él nos ha instruido a nosotros. Pero sí podemos conocer, muchos dicen que no, pero sí podemos conocer la mente de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está la mente de Cristo. Y mire lo que dice, mas nosotros, acuérdese, cuando habla de nosotros, son los apóstoles, tenemos la mente de Cristo, el pensar de Cristo, el corazón de Cristo. Y eso fue entregado a los apóstoles, y los apóstoles vaciado a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 19 en adelante, ¿verdad? Bautícenles en el nombre del Padre, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. ¿A quiénes? A los apóstoles. Esa es la mente de Cristo. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? El hombre espiritual, no el carnal, porque indaga, escudriña, se alimenta, hermanos. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Al Señor, nadie. A nosotros, la mente de Cristo, hermanos. Mas nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos? ¿Por qué tenían la mente de Cristo los apóstoles, hermanos? Porque tenemos la palabra de Dios en nosotros. Ahora nosotros podemos decir lo mismo que los apóstoles. Tenemos la mente de Cristo porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y su mente, aquí está. Esta es la revelación de Jesucristo. No hay otra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿No? ¿Seguros? Pues ya lo dijimos, el hombre natural es como si viviera, que no es cristiano, como que viviera todavía en el mundo. Y lamentablemente los hay muchos, hermanos. Hoy, en el siglo XXI, hay muchos que no estamos viviendo la vida cristiana. En la oración, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Somos espirituales. Exactamente, hermano. No podemos estar fuera del mundo. El mismo Cristo lo dijo, ¿verdad?
en su oración al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Eso es, hermanos, ¿verdad? Ciertamente. Muy bien, vamos. Los hermanos que se van por cobardía, como dijo Jehová en Josué, hay que esforzarnos y ser valientes. Y muy valientes, hermanos. Que si hay un problema, lo va a ver. Hermano, pero no se supone que somos la iglesia. Sí, por eso lo va a ver. Porque ¿quién es el que quiere destruir, tumbar y aniquilar? Satanás. ¿Dónde trabaja Satanás? ¿En una cantina? No, hombre, eso ya los tiene ahí guardaditos. Aquí, hermanos, ¿dónde está trabajando? En la mente de nosotros va a trabajar. Así que como el Señor, nuestro Padre Celestial, le dijo a Josué, hay que esforzarnos, ser bien valientes para enfrentar. Yo estoy contigo. Y la misma palabra se repite en el Mateo 28, hermanos. He aquí yo estoy con vosotros. Ahora sí, con vosotros, fíjese. O sea, con todos nosotros, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que este mundo se acabe, el Señor estará, ¿verdad? Porque allá en la eternidad estaremos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Shema.